Amén. En este momento nuestros hijos son enviados a la iglesia de niños. A medida que avanzan, quiero animarlos a que consulten su copia de las Escrituras en el capítulo 20 de los Hechos. Vamos a estudiar del 13 al 38 y hablar sobre el cuidado del rebaño. Ahora, incluso mientras tú y yo leemos esto, podrías estar pensando, bueno, esto es realmente más relevante para el pastor Ángel y para el pastor Nathan, porque vamos a aprender del admirable ejemplo de Pablo mientras cuida a su rebaño, cómo muestra amor y preocupación por el pueblo de Dios. Y por supuesto Pablo es un apóstol, así que no es exactamente lo mismo, pero también vamos a aprender. Así que vamos a aprender del ejemplo de Paul, pero también vamos a escuchar la exhortación de Paul. Y al hacer eso, claramente está hablando directamente a los ancianos de la congregación. Pero creo que hay varias formas en las que esto es aplicable a todos aquí. No solo para aquellos de nosotros que somos ancianos o aquellos que podrían ser llamados a ser ancianos un día, sino realmente para que todos nosotros comprendamos. ¿Qué medidas ha tomado Dios para cultivar y nutrir un rebaño o un grupo de personas, una fraternidad de personas amorosas? ¿Y cómo se cuida a la gente? Y al final del día, cuando miramos a los ancianos, todos los ancianos son simplemente aquellos a quienes Dios ha apartado para buscar ser un ejemplo. Y lo hago de manera muy imperfecta. No hablaré por el pastor Ángel, pero estoy bastante seguro de que él diría lo mismo, que no lo hacemos bien, no siempre hacemos lo que se nos pide que hagamos. Pero realmente, incluso mientras damos un ejemplo, la razón por la que lo hacemos es para que tú puedas hacer lo mismo. Así que realmente no hay nada más sobre nuestras vidas como ancianos. No hay nada allí en términos de nuestro carácter o nuestras acciones que no deba ser también cierto para todos los que se han congregado aquí, todos los que son llamados cristianos y se llaman a sí mismos cristianos y siguen a Cristo. Entonces, sí, debo aclarar que la audiencia específica mencionada en nuestro discutido pasaje hoy son los ancianos en Éfeso. Pero creo que es importante para todos nosotros aprender del ejemplo de Paul y escuchar la exhortación de Paul mientras leemos estas palabras. Así que escucha mientras leo en voz alta el capítulo 20 de Hechos, versículos 13 al 38. Luke está escribiendo aquí. Él dice, seguimos adelante hasta el barco y navegamos hacia Asos, donde íbamos a embarcar a todos, porque esas eran sus instrucciones, ya que él iba por tierra. Cuando nos encontró en Asos, lo embarcamos y nos dirigimos a Midolene, navegando desde allí. Al día siguiente llegamos a Chios. Al día siguiente cruzamos hacia Samos, y el día después llegamos a Mileto. Porque Pablo había decidido navegar más allá de Éfeso, para evitar pasar tiempo en la provincia de Asia, ya que se apresuraba a estar en Jerusalén, si fuera posible, para el día de Pentecostés. Ahora, desde Miletus, envió a Éfeso y convocó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Saben desde el primer día que puse pie en Asia cómo estuve con ustedes todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas. Y durante las pruebas que me llegaron a través de las intrigas de los judíos, sabes que no evité proclamarte nada que fuera beneficioso, ni de enseñarte públicamente. Y de casa en casa, testifiqué tanto a judíos como a griegos, acerca del arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora estoy en camino a Jerusalén, impulsado por el Espíritu, sin saber qué me encontrará allí, excepto que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan cadenas y aflicciones. Pero considero que mi vida no tiene valor para mí mismo. Mi propósito es terminar mi curso y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, me volverá a ver. Por lo tanto, os declaro hoy que soy inocente de la sangre de todos vosotros,
porque no evité declararos todo el plan de Dios. Estén en guardia por ustedes y todo el rebaño designado por el Espíritu Santo como supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, lobos salvajes vendrán entre ustedes, sin perdonar al rebaño. Los hombres se levantarán, incluso de entre ustedes, y distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos a seguirlos. Por lo tanto, mantente alerta recordando eso noche y día. Durante 3 años nunca dejé de advertir a cada uno de ustedes con lágrimas. Y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de edificarlos y de darles una herencia entre todos los que están santificados. No he codiciado la plata, el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que trabajé con mis propias manos para sostenerme a mí mismo y a los que están conmigo en todos los sentidos. Te he demostrado que es necesario ayudar a los débiles trabajando de esta manera y recordar las palabras del Señor Jesús, porque Él dijo: es más bendito dar que recibir. Después de decir esto, se arrodilló y oró con todos ellos. Todos derramaron muchas lágrimas. Abrazaron a Paul y lo besaron, entristeciéndose sobre todo por su declaración de que nunca volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual hemos estado examinando durante varios capítulos ahora en el libro de los Hechos. Paul, esta es su tercera vez recorriendo el Mediterráneo, yendo de un lugar a otro. Ha estado fortaleciendo y alentando a los discípulos y regresando a las iglesias que él había fundado o que otros habían establecido en el camino. Y él, con paciencia y amor, ha estado animándolos y fortaleciéndolos mientras les alienta a ser discípulos. Por lo tanto, al llegar más o menos al final de su tercer viaje misionero, Pablo tiene ansias de regresar a Jerusalén. Ahora aprendemos de Hechos y de algunas de sus otras cartas reveladoras que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era llevar un precioso regalo de muchas de las iglesias situadas a lo largo del vasto imperio romano. Él está trayendo una ofrenda financiera. Ha estado recolectándolo en su tercer viaje misionero y su deseo es llevar eso de vuelta a los pobres que están sufriendo en Jerusalén. Han caído en tiempos difíciles, uno debido a la hambruna, pero también la iglesia en Jerusalén ha caído en desgracia con el resto de la ciudad, especialmente los judíos que han estado persistentemente persiguiendo a Pablo y atacándolo en su difícil camino de fe. De manera similar en Jerusalén, no están contentos con la iglesia allí y por lo tanto no se benefician tanto de la sociedad en la que viven. Y la iglesia necesita asistencia financiera. Entonces lo que Paul está haciendo mientras viaja de regreso a Jerusalén es llevar consigo algunas ofrendas financieras. Y conocimos a algunos de sus compañeros de viaje en el pasaje anterior. Hay toda una lista de personas que básicamente vienen con Paul como representantes de esas otras iglesias para traer sus ofrendas. Entonces cada iglesia individual ha dado una cierta parte y la está llevando diligentemente a Jerusalén. Entonces, como abrimos aquí en el versículo 13, notamos cuando Lucas dice explícitamente que fuimos adelante al barco y navegamos hacia Asos, lugar donde íbamos a llevar a bordo a Pablo, ya que estas eran sus instrucciones, ya que él mismo iba por tierra. Ahora, no se nos dice por qué Paul estaba viajando a pie y por qué él de alguna manera se desvió y los encontró más tarde. Pero creo que lo que podemos ver en los versículos del 13 al 17 aquí es que una forma en la que podemos aprender del ejemplo de Pablo es que él priorizó su tiempo para el bien de los demás. ¿Priorizó su tiempo para el bien de los demás? Y creo que una de las razones por las que pudo haber dejado el grupo y viajado solo a pie es porque está siguiendo los pasos de Jesús. Cuando siempre estás rodeado de otros, una cosa que Jesús solía hacer a menudo es que se retiraba solo para orar. Siempre estaba presionado por las multitudes, pero Jesús a veces enviaba a sus discípulos por delante y luego él caminaba sobre el agua para ir a encontrarse con ellos, o los alcanzaba más tarde, porque necesitaba retirarse a solas para orar. Y creo que una de las cosas que Pablo podría estar haciendo aquí es seguir el ejemplo de Jesús.
Y creo que eso es realmente importante para nosotros mientras observamos el ejemplo de Pablo, que lo que está haciendo Pablo es seguir el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, en última instancia, como ancianos o diáconos o como personas aquí en la iglesia, no estamos pidiendo necesariamente a la gente que nos emule exactamente. Estamos buscando honrar e imitar a Cristo y estamos pidiendo a las personas que nos imiten. Eso es lo que Paul hace aquí. Él está dando un ejemplo. Y creo que aquí uno de los ejemplos que está dando es que está priorizando su tiempo para el bien de los demás. Jesús sabía que necesitaba retirarse y orar para poder ministrar a las multitudes y poder entrenar a sus discípulos. Y yo sinceramente creo que Pablo, después de reflexionar, también entendió que tener ese tiempo a solas con Dios no solo nutría su alma, pero también le empoderaba y le daba la capacidad de invertir y dedicar tiempo a los demás. ¿Puedes ver que él continúa en el verso 14? Él continúa su viaje. No tienes que saber dónde están estos lugares. Básicamente se dirige de nuevo al este para volver a Jerusalén. Pero dice en el versículo 15, navegando desde allí. Al día siguiente llegamos a Quíos. Al día siguiente cruzamos a Samos y al día posterior llegamos a Militas. Entonces continúan con su viaje. Y dice en el versículo 16 que Pablo había decidido pasar de largo Éfeso y podríamos parar allí y podríamos pensar, está bien, sé por qué no quiere ir a Éfeso. Pasó 3 años allí y fue expulsado de Éfeso debido a los disturbios. Recuerda, nuestro buen amigo Pablo recibió mucho odio en Éfeso, no necesariamente por parte de la iglesia, por supuesto, sino del resto de la sociedad entera. Entonces, si fuera yo, tampoco querría ir a Éfeso. Pero nos dicen que esa no es la razón. Quiero decir, Paul nunca, ya sabes, nunca evitó conscientemente volver a visitar las ciudades que en el pasado habían sido hostiles con él. Siempre estaba dispuesto a volver y ministrar a las personas que lo habían rechazado. Pero una de las razones por las que Pablo evita Éfeso se da aquí en el versículo 16, porque se estaba apresurando para estar en Jerusalén, si fuera posible, para el día de Pentecostés. Si iba a detenerse en Éfeso, eso supondría un ligero retraso en sus planes de viaje y tomaría un poco más de tiempo. Y sabía que si iba a Éfeso, tendría muchas ganas de quedarse y pasar tiempo allí. Y así, su deseo, sin embargo, es estar en Jerusalén, si es posible, para el día de Pentecostés. Y como mencioné antes, una de las razones de esto es porque él tiene esta colección, esta ofrenda que todos estos representantes están llevando con Paul y están viajando a Jerusalén con él en este barco. Y lo que Paul está haciendo es darle prioridad a su tiempo. Está aprovechando al máximo su tiempo para el bien de los demás. Su ferviente deseo es llegar a Jerusalén a tiempo para celebrar Pentecostés, con el fin especial de entregar este significativo regalo financiero para que ellos puedan ser abundantemente bendecidos por ello. Paul está priorizando su tiempo y no necesariamente pensando en sus propias necesidades, sino en las necesidades de los demás. Creo que podemos aprender del ejemplo de Paul en esto porque muchas veces vivimos nuestras vidas para nuestros propios intereses egoístas. No les voy a pedir que levanten las manos o admitan esto públicamente, pero muchas veces en nuestras vidas buscamos la vida más cómoda que podamos conseguir. Y América hace que esa sea una tentación increíblemente atractiva. Hay muchas formas en las que podemos hacer nuestras vidas cada vez más cómodas. Pero hermanos y hermanas, permítanme advertirles que cuanto más cómodos se sientan en esta vida, menos probable será que sean audaces y valientes en el servicio al Señor. Y no estoy diciendo que vivas en un basurero o que regales todo lo que tienes. Quiero decir, cuídate. Necesitas cuidar de tu familia. Y hay ciertas cosas que necesitamos hacer para planificar el futuro y cosas así. Esto no es un seminario financiero, sino solo un recordatorio de que cuanto más invertimos en las comodidades de este mundo para nuestro propio beneficio,
menos probable es que nos importen las preocupaciones de nuestro vecino. Y lo que está haciendo Paul es reservarlo. ¿Eso se traduce al español? Él está en camino. Está intentando llegar a Jerusalén lo más rápido posible porque sabe que necesitan ayuda. Y así está priorizando su tiempo para el bien de los demás. Y por supuesto, él está invirtiendo en otros. Mira esto en el verso 17. Ahora desde Mileto envió a Éfeso y convocó a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo, en su esfuerzo por llegar rápidamente a Jerusalén, no va a viajar a Éfeso, pero en su camino invita a los ancianos de Éfeso a que vengan y se encuentren con él para poder hablarles, animarlos y luego seguir adelante. Pero de nuevo, aquí está convocando a los ancianos de la iglesia porque quiere invertir en ellos. Aunque está tratando de abrirse camino rápidamente, aún encuentra tiempo para los demás. De nuevo, él está priorizando su tiempo para el bien de los demás. Él está invirtiendo en otros. Y aprendemos del ejemplo de Pablo porque Pablo aprendió eso de Jesús. ¿Qué tan a menudo permitía Jesús que las multitudes y las personas se acercaran a él y les dedicara tiempo? Él los vio y tuvo compasión por ellos. Jesús lo hizo. Y así Paul simplemente está siguiendo los pasos de Jesús al invertir en otros. Él envió a Éfeso y convocó a los ancianos de la iglesia. Quería aprovechar esa oportunidad para bendecirlos y darles aliento. Y luego dice en el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, ya saben, desde el primer día que puse pie en Asia, cómo estuve con ustedes todo el tiempo. Así que, una vez más, es solo un recordatorio de que él estaba activamente comprometido en discipular a las personas de Éfeso, y especialmente a estos ancianos. Debido a esto, pasó ese tiempo en Éfeso con gran riesgo para su propia vida. Pero él estaba haciendo eso debido a su inversión y su amor por la gente. Entonces, una de las formas en que podemos aprender del ejemplo de Pablo es que él priorizó su tiempo para el bien de los demás, para el bien de los ancianos en Éfeso, para la iglesia en Éfeso, para el bien de la iglesia en Jerusalén. Por eso está en camino a Jerusalén, por el bien de sus compañeros de viaje. Quiero decir, él está organizando su tiempo, planificando sus días para poder servir a los demás. Pero también podemos aprender del ejemplo de Pablo porque él sirvió al Señor. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas. Y durante las duras pruebas que me llegaron a través de las intrigantes conspiraciones de los judíos, él no iba a permitir que ninguna persecución le impidiera servir devotamente al Señor. Esa era su vocación. Deseaba servir al Señor, dice aquí, con humildad y con lágrimas. En otras palabras, él estaba apasionado por servir al Señor de estas maneras. Donde quiera que el Señor dirigiera sus pasos, estaba dispuesto a hacerlo, porque es un discípulo de Jesús, es un seguidor de Jesús, y quería servir al Señor con toda humildad, con lágrimas, e incluso a través de las pruebas que llegaban. Otra forma importante en que podemos aprender siguiendo el ejemplo de Pablo es que él siempre comunicó activamente el Evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 20 y 21. Sabes que no dudé en proclamarte cualquier cosa que fuera beneficiosa y en enseñarte tanto públicamente como de casa en casa. Nuevamente, él está recordando el tiempo que pasó en Éfeso, las primeras semanas o meses que pasó en la sinagoga judía. Pero en cuanto hizo demasiado calor para él, de alguna manera salió de la sinagoga y fue expulsado de allí. Así que reunió a la gente y enseñó todos los días en un lugar público en el salón de Tiranus. Y así lo hacía todos los días. Enseñaba en las casas de las personas e invertía todo su tiempo en ellas. Pero lo que él estaba haciendo era comunicar el Evangelio, estaba compartiendo las buenas noticias. Por lo tanto, aprendemos del ejemplo de Pablo porque Pablo deseaba compartir el Evangelio con los demás. Él dijo, te enseñé lo que era rentable. Te enseñé públicamente y de casa en casa.
Mira el versículo 21. Más específicamente, testifiqué tanto a judíos como a griegos sobre el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Esta es una pista de contexto importante porque nos recuerda que lo que Pablo estaba enseñando, lo que había hecho el Evangelio, no es solo una transformación personal. No solo estaba cambiando las vidas de los individuos. Lo que ha hecho el Evangelio de Jesucristo es unir a judíos y gentiles en una sola familia. Personas de diferentes culturas, diferentes orígenes, diferentes idiomas, unidas como una sola familia. Y eso es lo que Paul ha enseñado a la gente. Y él testificó tanto a judíos como a griegos sobre el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Él enseñó incansablemente los beneficios imperceptibles de la gracia de Dios, demostrando que el Evangelio reúne y une a las personas, rompe con fuerza las divisiones, las amargas hostilidades y la profunda separación que a menudo nos dividen, y nos une firme como uno solo. Otra forma en que podemos aprender del ejemplo de Pablo es que él vivía por el Espíritu. Dice en el verso 22, y ahora estoy en camino a Jerusalén, impulsado por el Espíritu. Esto no era algo que Paul había decidido que era estratégico. Esto no era algo que Paul había decidido que estaba en su mejor interés o en el de alguien más. Esto estaba siendo impulsado por el Espíritu de Dios para ir y hacer esto. Sí, creo que muchas veces en lo que sabemos han pasado muchas cosas. No porque yo sea inteligente o Angel sea inteligente o tengamos esta gran estrategia para lo que estamos haciendo. Pero muchas veces lo que el Señor nos ha bendecido es simplemente sus propios propósitos, que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Y por eso seguimos rezando y pidiendo orientación al Señor, porque queremos ser impulsados por el Espíritu. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Queremos pacientemente esperar en el Señor en oración y en comunidad, en armonioso compañerismo juntos, mientras consideramos con profundidad qué es lo que el Espíritu tiene para nuestra iglesia. Así, aprendemos del ejemplo de Pablo que vivía según el Espíritu. Él fue impulsado por el Espíritu, dijo, sin saber con qué me encontraré allí. No sabe si será bienvenido en Jerusalén. Será bienvenido por la iglesia, por los otros discípulos, pero también por la ciudad, por la gente, los judíos que están allí en Jerusalén. ¿Será bienvenido allí? ¿Será él encarcelado allí? ¿Perderá su vida allí? No tiene idea. Jesús tampoco recibió realmente una gran acogida en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces Paul está pensando, bueno, ese es el tipo de riesgo que estoy corriendo. Y aún así me siento impulsado por el Espíritu. Mira, el Espíritu no necesariamente nos guía hacia la existencia más cómoda. El Espíritu de Dios a menudo nos empuja más allá de nuestras habilidades y nos mueve decididamente hacia el llamado y propósito de Dios, lo cual a menudo puede ser difícil y puede representar un gran sacrificio. Es algo en lo que, sin lugar a dudas, el Espíritu de Dios nos guiará a un área específica donde solo Él puede proporcionar la fuerza y la energía que necesitamos para esa tarea, y seguirá allí presente. El versículo 22 dice sentirse impulsado por el Espíritu. Versículo 23, excepto que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan cadenas y aflicciones. Escucha el versículo 24, pero considero mi vida sin valor para mí mismo. ¿Hay algo allí que podamos aprender del ejemplo de Paul? Considero que mi vida no tiene valor para mí. ¿Escuchas lo que está diciendo allí? No está necesariamente diciendo que no tiene valía, dignidad o valor. Él está diciendo enfáticamente que no necesito tomar mis experiencias, educación, acumulación de dinero y recursos, y gastarlo todo solamente en mí mismo. No considero que mi vida tenga ningún valor para mí.
Pero en lugar de eso, él dice, mi propósito es terminar mi curso y el ministerio que recibo del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que mi educación, mis experiencias, mi dinero, mis recursos, todas las cosas que Dios me ha dado, no se deben invertir solamente en mí mismo, sino también en los propósitos de Dios. Ese es el ejemplo que Paul está estableciendo cuando se comunica con estos ancianos en Éfeso. Eso seguramente podría ser lo más difícil de escuchar para cualquiera de nosotros en esta brillante mañana, al considerar cuánto de mi precioso tiempo se gasta solo en mejorar las cosas para mí. Y hablé antes. Eso no quiere decir que no haya ciertas cosas que debamos hacer para cuidarnos, pero cuanto más invertimos en nosotros mismos en lugar de en los propósitos de Dios, más fallamos en esta tarea. Y verdaderamente, el Espíritu de Dios y nuestro amado Señor Jesucristo nos brindan continuamente el aliento y la fortaleza necesarios para perseverar y gastarnos sin descanso por la noble causa de Cristo. Otra forma en que podemos aprender del ejemplo de Pablo, versículo 25 a 27, es que vivió sin arrepentimientos. El versículo 25 dice, y ahora sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a verme nunca más. Ahora la intención de Paul es ir a Jerusalén, luego desde Jerusalén ir a Roma, y después desde Roma ir a España. Él nunca hace eso. Él nunca acaba haciendo eso. Termina en Roma, pero principalmente porque es capturado por soldados enemigos y tiene que ir allí encadenado. Nunca llega a España. Pero él está diciendo, voy a ir al Imperio Romano Occidental ahora, y probablemente nunca volveré. Y mientras observo esto con tristeza, él está diciendo de manera melancólica, ahora sé que ninguno de ustedes entre quienes predicaba apasionadamente el reino me volverá a ver. Por lo tanto, les declaro hoy que soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque no evité declararles todo el plan de Dios o el consejo completo de Dios. La intención de Paul mientras estaba en esa mitad oriental del Imperio Romano era compartir el Evangelio y declarar el consejo completo o el plan entero de Dios, toda la voluntad de Dios. Pero ahora tiene la intención de ir aún más al oeste en las próximas semanas y meses. Pero me encanta esto. Me encanta que su vida se viva sin ningún remordimiento. Tiene una conciencia clara de cómo invirtió en las personas frente a él. Pero ahora está empacando sus maletas. Está listo para ir más allá de donde ha estado antes. Me recuerda hace cientos de años a los misioneros, cuando no existía la oportunidad de volar de un lugar a otro. Al igual que hoy, podemos llegar a cualquier parte del mundo en aproximadamente un día. Puedes llegar a casi cualquier parte del mundo volando y a través de todas las formas de transporte que tenemos ahora. Pero hace solo unos cientos de años atrás, cuando se llamaba a los misioneros al trabajar en el campo misionero, ellos empacaban de hecho todo lo que tenían en un ataúd de madera, ¿verdad? Como si fueran a poner todo lo que tenían, todas sus posesiones y recuerdos más preciados estarían en su ataúd, porque sabían bien que si iban a India, o si decidían ir a Asia, o a algún otro lugar lejano, esta sería el resto de su vida. No venían. Entonces ya sabes, ese es el tipo de vida que estaban dispuestos a vivir. Ahora sé que muchos de ustedes no son misioneros. Espero que algunos lo sean. No todos ustedes serán ancianos. Pero creo que el mismo tipo de mentalidad es importante para nosotros, que somos un cheque en blanco ante Dios. Estamos dispuestos a que el Señor nos utilice de cualquier manera posible. Esta semana, en una conferencia, se nos desafió a, incluso si no sabes que estás llamado al campo misionero, no sabes que se supone que debes ir a las naciones de manera intercultural, al menos orar. Arrodíllate y reza ante Dios. Señor, ¿me estás enviando? ¿Me estás enviando a las naciones? ¿Me estás enviando como misionero?
Y desafiaría a cada uno de ustedes a hacer esa oración, a tener esa consideración. ¿Está el poderoso Espíritu de Dios impulsándote a ir y estás bastante dispuesto a renunciar a todo para ir y hacer cabalmente la voluntad de Dios? Permíteme darte un par de formas más de las que podemos aprender de Paul. Siguiendo el ejemplo de Paul, saltaremos al versículo 33. Volveremos al versículo 28 en unos momentos. Pero hacia el final del pasaje, precisamente aquí en el versículo 33, detectamos que Pablo no era para nada avaro, no era egoísta. Ya hemos visto cómo en realidad pasó su tiempo e invirtió su esfuerzo, pero ahora ha cambiado totalmente su ocupación. Él trabajó duro para los demás. Él dice en el versículo 33, no he codiciado la plata, el oro o la ropa de nadie. Ustedes lo saben. Trabajé con mis manos para mantenerme a mí y a quienes están conmigo en todos aspectos. Te he demostrado que es necesario ayudar a los débiles trabajando de esta manera y recordar las palabras del Señor Jesús porque dijo, es más bendito dar que recibir. Paul está demostrando que a través del trabajo duro, como la tarea de llevar el Evangelio a las naciones, va a requerir mucho esfuerzo. Y no era codicioso por las comodidades egoístas que podría haber acumulado como fariseo. En cambio, como alguien que estaba muy bien educado en el judaísmo, decidía firmemente que trabajaría incansablemente y haría posible que él pudiera llevar el Evangelio a los demás sin ningún costo. Entonces, está rechazando la codicia o el egoísmo activamente y busca practicar la generosidad todos los días. Entonces, realmente creo que existe un claro ejemplo del cual todos nosotros podemos aprender que tu trabajo no es solo para tu beneficio personal, sino también para la gloriosa obra del Señor. Y mientras pongas algo de comida en la mesa y te asegures de que estás vestido y que tus hijos tienen lo que necesitan y pueden ir a la escuela, y las numerosas y variadas cosas que tenemos en este hermoso país están bien y son buenas, pero también, orando con consideración y devoción, piensa seriamente en lo que el Señor tiene reservado para que tú des a otros, para que de esta manera puedan ser profundamente bendecidos por tus generosos dones. Y finalmente, el último ejemplo que queremos aprender de Pablo es que amaba a la iglesia, amaba al rebaño. En los versos 36 y 37, después de decir esto, se arrodilló y rezó con todos ellos. Todos lloraron mucho. Abrazaron a Paul, lamentándose más que nada por su declaración de nunca volver a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Esta no era la iglesia natal de Paul, pero él había fundado esta iglesia, por lo que había invertido mucho en ella y los amaba. Pasó este tiempo porque quería brindarles aliento. Y creo que eso es algo que podemos aprender de ese ejemplo, no solo como ancianos o líderes en la iglesia de alguna manera, sino todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que amamos profundamente la iglesia, que valoramos enormemente la comunión que tenemos aquí en la Iglesia Bautista Calvario, pero también estamos amando a otros hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo. Y como estábamos hablando en nuestra clase de exploración de membresía de la iglesia más temprano hoy, el amor no está en el Nuevo Testamento. No se trata simplemente de decir las palabras, eso es importante, decir te amo. No es simplemente un sentimiento de sentirme bien cuando estoy contigo porque te amo. ¿Esos son todos buenos aspectos del amor que podríamos considerar? Pero el amor es un acto de sacrificio. El amor es algo que nos extiende hacia los demás y eso es lo que Paul está haciendo aquí. Así que muy rápidamente escuchemos las exhortaciones de Paul. Hemos visto su ejemplo, pero ahora queremos aprender y escuchar las exhortaciones de Paul. Él dice en el versículo 28, permíteme leer del 28 al 32, y luego volveremos y daremos unas pocas exhortaciones. Él dice, estén alerta por ustedes mismos y por todo el rebaño del cual el Espíritu Santo los ha designado como supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Después de mi partida vendrán lobos salvajes entre ustedes, no perdonando al rebaño. Los hombres se levantarán, incluso entre ustedes, distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos a seguirlos. Por lo tanto, mantente alerta recordando eso noche y día,
Durante 3 años nunca dejé de advertir a cada uno de ustedes con lágrimas, y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de edificarlos y de darles una herencia entre todos los que están santificados. La primera exhortación que da Pablo es: cuida tu vida. Vigila tu propia vida. Ya hemos visto el ejemplo de Paul, por lo que ya tenemos algunas ideas de cómo deberíamos estar vigilando nuestras propias vidas. Deberíamos considerar cómo estamos viviendo, porque si no nos estamos preparando para dar a los demás, entonces no podemos ser una bendición para otros. Si estamos centrados en nosotros mismos y en la avaricia o el egoísmo, o en las comodidades que esta vida puede ofrecer, entonces no podemos dar a los demás. El obispo de Milán del siglo IV, su nombre es Ambrose, él escribe en su conocida obra Deberes del clero, y está hablando sobre los ancianos, pero entonces se pregunta: ¿debo suponer que él, refiriéndose al anciano o al clérigo, está realmente capacitado para darme consejos, quien nunca los toma para sí mismo? ¿O debo creer que tiene tiempo para darme cuando no tiene ninguno para él mismo? ¿Cómo puede una persona tener tiempo para dar consejos cuando no tiene ninguno para estar en silencio? En otras palabras, nosotros como ancianos, pero también nosotros como miembros de la iglesia, necesitamos vigilar nuestras vidas. Necesitamos reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Creo que es instructivo que el primer ejemplo que se dio de Paulo es que se fue solo. Él fue a pie mientras todos los demás fueron en barco, y presumiblemente él fue y oró. Él se fue y pasó ese tiempo solo porque necesitamos que el Espíritu de Dios se derrame en nosotros para que podamos derramarlo por los demás. Y Él está instruyendo a estos ancianos a vigilar tu vida. Cuídense mucho. Paul escribiría más tarde a Timoteo. En 1 Timoteo 4:16, él dijo: presta mucha atención a tu vida y a tu enseñanza. Persevera en estas cosas, porque al hacer esto salvarás tanto a ti mismo como a tus oyentes. Necesitamos ser reflexivos y orar mientras nos acercamos a la mesa del Señor. No nos acercamos a la mesa del Señor en perfección sin pecado. Todos nosotros hemos pecado esta semana. Pero la verdadera razón fundamental por la que podemos participar activamente, si somos fieles seguidores de Jesús y somos parte integral de su familia, es porque Dios nos ha perdonado generosamente esos pecados. Pero aún así nos dice, nos recuerda y nos advierte que pensemos cuidadosamente sobre nuestras vidas al acercarnos a la mesa del Señor. Y necesitamos tener eso como un valioso hábito regular en nuestras vidas diarias. Que seamos reflexivos y pidamos siempre al Señor que me examine y considere si hay alguna manera malvada en mí y me guíe por el correcto camino eterno. Como dice en el Salmo 139, vigila sobre tu vida. De nuevo, la instrucción es específicamente para los ancianos. Necesitan vigilar su vida para poder ayudar a guiar y cuidar a los demás. Pero es instructivo para todos nosotros observar tu vida. La segunda exhortación, aún presente en el versículo 28, es: vigila muy de cerca el rebaño, vigílate a ti mismo con diligencia, vigila activamente el rebaño, y por todo el rebaño del cual el Espíritu Santo te ha nombrado supervisor. Ahora no tengo mucho tiempo para entrar en detalles con la terminología aquí, lo mencionaré cuando lleguemos al siguiente punto. Pero en esencia, se dice habitualmente que estos ancianos han sido nombrados por el Espíritu Santo como supervisores. Están supervisando el rebaño, están cuidándolo. Por lo tanto, hay un nivel de cuidado que se supone deben ejercer en sus deberes, que hay algo que deberían estar observando, que surge un poco más tarde, algunas de las cosas que deben tener en cuenta. Pero la exhortación aquí es vigilar el rebaño, asegurarse de que nadie se está desviando, asegurarse de que nadie se está alejando. Y una vez más, eso es algo que cada miembro puede aprender de los mayores, quienes están ahí para dar ejemplo de eso. Pero no depende completamente de los mayores hacer eso. Todos deberíamos estar cuidándonos mutuamente, soportar las cargas de los demás, llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran.
Todos estamos llamados a hacer el uno para el otro del Nuevo Testamento. Amarnos, someternos, cuidarnos, protegernos unos a otros, todas esas cosas. Así que vigila el rebaño. Y entonces la tercera exhortación es pastorear el rebaño. Entonces tú estás supervisando activamente, cuidando de las personas, los discípulos, pero también estás pastoreando a la comunidad. ¿Y qué hace un pastor? ¿Por qué usan esa terminología? El pastor es quien cuida a las ovejas. El pastor es alguien que guía a las ovejas. El pastor es aquel dedicado individuo que amorosamente cuida a las ovejas, cura sus heridas y las guía hacia pastizales seguros y abundantes. Dice allí la tercera parte del versículo 28 para pastorear la iglesia de Dios que compró con su propia sangre. Mira, Jesús compró la iglesia. Jesús compró el rebaño completo y fue precisamente su propia sangre la que se derramó. Y así, no solo como ancianos, pero también como todos los miembros orgullosos de la iglesia, somos parte íntegra de algo que es sumamente precioso para Dios, extremadamente precioso para Jesús, porque Jesús derramó su propia sangre por la iglesia de Dios. Y aquí es donde quiero darte una breve explicación sobre la terminología utilizada aquí. Recuerda que él dijo ancianos, los ancianos de Éfeso. Eso implicaba a aquellos que tenían experiencia y tal vez formación. En algunos casos significaba edad. Pero también tenía que ver con aquellos que eran más maduros en su fe. ¿Esos eran los ancianos? Pero él dice en el versículo 28 que debes velar por la bandada de la cual el Espíritu Santo te ha nombrado supervisor. Esa es la palabra de donde otras denominaciones obtienen la palabra obispo o episcopoi, que la iglesia episcopal tiene obispos. ¿Es la forma católica de gobierno eclesiástico? Pero encontramos que realmente es solo un término. ¿Tienes ancianos que son supervisores? Los ancianos son obispos, los ancianos son supervisores. Y luego, conforme continuamos, dice, Él los ha nombrado supervisores para guiar la iglesia de Dios. Eso significa pastor. Ese es el término para pastor. Así que anciano se traduce como presbiterio. El presbítero supervisor es obispo y el pastor es el pastor. Así que te preguntas por qué a veces tenemos confusión sobre quién está liderando la iglesia y quién está haciendo qué en la iglesia. Pero aquí creemos que Jesús es nuestro pastor principal y que somos pastores al servicio. Ángel y yo estamos sirviendo diligentemente como subpastores, guiando y protegiendo con amor el rebaño que Él compró con su propia sangre y supervisando atentamente los ministerios que están sucediendo allí. Y una de las razones por las que es importante que existan tales ancianos o obispos o pastores es porque en el versículo 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos salvajes entre ustedes, sin perdonar al rebaño. Los hombres se levantarán, incluso entre ustedes, distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos a seguirlos. Por lo tanto, mantente alerta recordando eso noche y día. Durante 3 años nunca dejé de advertir a cada uno de ustedes con lágrimas. Mira, hay una razón por la que Dios, y más específicamente Jesús como nuestro pastor principal, ha construido la iglesia de tal manera que habría ancianos y diáconos y habría miembros de la iglesia. La razón es porque pueden aparecer falsos maestros y alguien necesita protegerse contra eso. Alguien debe estar alerta. Todos nosotros necesitamos estar alerta. Pero estos mismos términos anciano, supervisor, pastor también aparecen en Pedro. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, exhorto a los ancianos, los presbíteros entre ustedes como un anciano más, y testigo de los sufrimientos de Cristo, así como uno que comparte la gloria que está por ser revelada. Pastor, cuida del rebaño de Dios que está entre ti, no supervisando por compulsión, sino voluntariamente, como Dios lo desearía, no por codicia de dinero, sino con entusiasmo, no dominando a los que se te han confiado, sino siendo ejemplos para el rebaño. Y cuando aparezca el pastor principal recibirás la corona inmarcesible de gloria.
Entonces, creemos que Dios ha mostrado un inmenso cuidado por su pueblo al reunirnos conscientemente para tener comunión unos con otros, para aprender del ejemplo de Pablo, sí, pero más específicamente del ejemplo sobresaliente de Jesús, para ver directamente cómo Jesús estaba dispuesto a ir valientemente a la cruz por nuestros pecados, para sacrificarse, para demostrar amor al hacer precisamente eso. Y cuando Jesús dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Como discípulos somos enviados para amar, servir, dar, cuidar y mostrar amor a las personas que nos rodean. La última cosa aquí es en el versículo 32. La exhortación final es dar gracia. Y ahora me comprometo contigo. Te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es capaz de edificarte y de darte una herencia entre todos los que son santificados. Hermanos y hermanas, creo que podemos aprender del ejemplo de Pablo. Creo que queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo, organizando de hecho nuestro tiempo y nuestros recursos para servir a los demás, que haríamos lo mejor con el tiempo para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Siguiendo el ejemplo de Pablo, espero que vivamos sin arrepentimientos, que tengamos una conciencia clara, que seamos impulsados por el Espíritu Santo para servir a Jesús y vivir para Jesús como discípulos de Jesús. Que el Espíritu sea el que nos guía y nos dirige, y finalmente también nuestra iglesia. Aprendamos del ejemplo de Paul. Escuchemos también las exhortaciones de Paul. Todas esas cosas sobre cuidar de ustedes mismos, cuidar del rebaño, pastorear el rebaño y dar gracia al rebaño. Escuchemos las exhortaciones de Paul. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me presento ante ustedes con mucha humildad, porque reconozco que no siempre sigo el ejemplo de Pablo, mucho menos el de Jesús, y quiero sinceramente esforzarme hacia eso. Y agradezco eternamente a Dios que el pastor Ángel esté allí para servir como mi pastor, y que tú y yo juntos nos tengamos el uno al otro para cultivar diligentes esa sociedad y ese crecimiento como discípulos. Hebreos 13:7 es muy humilde para aquellos de nosotros que somos líderes en la iglesia. Dice, recuerda a tus líderes que te han hablado la palabra de Dios, mientras observas cuidadosamente el resultado de sus vidas. Imita su fe. Eso es humillante para aquellos de nosotros que somos líderes en la iglesia, pero rezo para que estés rezando por mí. Orando por aquellos de nosotros que servimos como pastores, nuestros diáconos, otros líderes en la iglesia, líderes de ministerio, para que ustedes estén orando por nosotros, para que podamos vivir vidas dignas de ser emuladas. No porque yo sea perfecto, o nuestros pastores sean perfectos, o cualquier otra persona en esta sala sea perfecta, sino porque estamos buscando conformarnos a Cristo. Queremos ser como Jesús. Paul quería ser como Jesús. Y así podemos aprender mucho de este pasaje sobre cómo vivir como lo hizo Jesús. Y espero que aprendamos del ejemplo de Paul y escuchemos las exhortaciones de Paul. Vamos al Señor en oración. Padre, incluso mientras observamos la vida de Pablo, sabemos que no estamos predicando a Pablo. Aunque Pablo tuvo su parte de pecados y debilidades, no lo elevamos como el ejemplo perfecto de conducta. Y aún así, al observar la profunda conversación de Pablo con estos ancianos efesios, y al examinar cuidadosamente las sabias exhortaciones que él dio, nosotros sabemos que estas son un reflejo de Cristo, que al mirar detenidamente su vida, podemos ver cómo él incansablemente buscaba ser como Jesús. Señor, sé que para todos nosotros en esta habitación no podemos cumplir con nuestro llamado sin tu gracia, sin el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Y así, Señor, oro por aquellos de nosotros que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús. Señor, ¿nos darías por favor la fuerza? ¿Permitirías acaso que el Divino Espíritu de Dios nos convenciera de donde hemos intentado vivir más egoístamente que desinteresadamente? Señor, permite que tu Espíritu Santo
incluso antes de que nos acerquemos humildemente a la sagrada mesa del Señor, nos convenza verdaderamente y nos acerque más a ti a través de tu divina gracia. Señor, te agradecemos por tu gracia. Te agradecemos que, a pesar de que nuestros pecados merecían la severa pena de muerte, tu incomparable gracia, encarnada en la vida, muerte y resurrección de Jesús, nos ha sido divinamente otorgada, para que finalmente podamos tener una nueva y redimida vida en Él. Entonces, Señor Omnipotente, ayúdanos a dejar a un lado las cosas superficiales de este mundo, las cosas que tan fácilmente nos atrapan y mantienen nuestra atención enfocada, nos tientan y finalmente nos distraen de seguir fielmente a nuestro Salvador Jesús. Señor, ayúdanos a dejar a un lado esas cosas y a correr la carrera que se nos ha presentado. Es posible que no estemos en camino a Jerusalén como lo estaba Pablo, pero Señor, tienes una misión, un propósito, una tarea para cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a ser fieles. Señor, para aquellos en esta sala que tal vez no conocen a Jesús, están viviendo sus vidas en la búsqueda de lo mundano. Están viviendo sus vidas en abierto desafío a ti, su Creador. Oramos fervorosamente, Señor, para que sean humildes y se sientan profundamente condenados por su pecado, y que hoy mismo pongan su total fe en Jesús como su Señor y Rey vitalicio. Señor, que Jesús los salve hoy, que su corazón sea regenerado por completo, y que el maravilloso Espíritu Santo los cambie hoy definitivamente. Señor, que seas glorificado por lo que estás haciendo en nosotros, y sé que estás haciendo algo en todos nuestros corazones. Y así rezo, Señor, para que seas glorificado en eso. Rezamos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Levantémonos para nuestra canción final.